Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión B-Learning del curso Fundamentos de Economía, realizado desde la zona del eje cafetero a cargo del tutor Humberto Bedoya, perteneciente al CIP Dos Quebradas. En esta ocasión vamos a analizar el tema de la unidad 2, comportamiento de los principales agregados económicos básicos. Si tienen alguna inquietud o duda, pueden abrir los micrófonos, todos están habilitados, no hay inconveniente. Bueno. ¿Me confirman nuevamente si están viendo y escuchando? Señor. Listo, gracias. Tenemos un pequeño problema, vamos a ver qué está pasando, que no estamos dejando ver. Vamos a ver si por acá no lo dejan la presentación completa. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas Una tardes. duda. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Este es el B-Learning número qué? ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? ¿B-Learning número qué? La sección. 2. Este es el segundo B-Learning. Es que lo que pasa es que yo trabajo, entonces cuando yo me no, se lo inscribí a uno automáticamente y la fecha de una vez me apareció esa, cuando me aparecía que el segundo B-Learning, entonces no sé, yo me perdí la primera. Sí, recuerden que tenemos réplica también el sábado, entonces solamente los que asistan hoy no necesitan asistir el sábado, ¿sí? Igualmente recuerden que tienen que haberse inscrito previamente, ¿sí? Para que puedan disfrutar de los 20 puntos que se les asigna. Si no se han inscrito, lo pueden hacer una vez finalice la sesión, ¿sí? Entonces, por favor, quienes no se hayan inscrito anteriormente, no hay problema, se pueden inscribir después de que termine la sesión, ¿sí? Porque si asisten, diligencian la asistencia y no están inscritos, no se les cargan los puntos. Entonces, eso es requisito que estén inscritos, ¿sí? Entonces, no hay inconveniente. Bueno, entonces vamos a mirar dentro de las actividades de esta fase, ¿sí? Vamos a analizar lo que es lo relacionado con el concepto de macroeconomía. Vimos en la fase anterior, digamos, algunos elementos de la economía, ¿sí? Asociados también con los aspectos micro. La macroeconomía básicamente, digamos que es la parte de la economía que se encarga de analizar lo que son las variables de la economía en su conjunto, en su totalidad. Ya no se maneja desde un nivel micro que hace referencia, digamos, a un consumidor, a un productor, un solo precio, sí, ya se analiza el global de toda la economía. Entonces, todos los precios, todos los consumidores, entonces por eso se llama el análisis de los agregados económicos. En economía, cuando ustedes encuentran el concepto de agregado, se refiere a los globales, a los totales, ¿sí? Digamos, a la producción total, el nivel general de precios o la inflación, todos los consumidores, ¿sí? Entonces, en esta fase que vamos a analizar, se relacionan todo lo que son los componentes macroeconómicos. Y para analizar, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, el primer elemento es las funciones del Estado. Dentro de las funciones del Estado son muy amplias. La más importante, digamos, la primera es lo relacionado con el gasto público, ¿sí? Ese gasto público dice que la primera función es el manejo del gasto público asociado con lo que es, digamos, todos los gastos que el gobierno destina para atender sus diferentes actividades, ¿sí? Pago de funcionarios públicos, digamos que el Estado es como una empresa, tiene sus funcionarios, tiene todos sus servicios públicos, todo eso. Y también tiene, digamos, dentro de ese gasto público hay algunas actividades que debe atender, por ejemplo, salud, educación, defensa, todos los transferencias, subsidios que el gobierno hace, sí, todo eso lo hace, digamos, a través del gasto público, de los ingresos que recibe. Entonces, una gran parte se destina a esa parte del gasto público. Otra función muy importante dentro del Estado es la regulación de la actividad económica. Esta regulación de la actividad económica, digamos, el gobierno se encarga de controlar que no hayan, digamos,
Intervenciones, cerramos por favor los micrófonos, que no tengan abiertos, cerramos los micrófonos por favor. Gracias. Entonces, para evitar que algunos empresarios, algunos sectores, algunas industrias tengan como un poder dominante, entonces entra el gobierno, digamos el Estado, a controlar, a regularlo para que no, digamos, distorsionen, no abusen, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que no nos cobren las tarifas que no son, que si compramos un producto no nos salga de mala calidad, poder hacer las reclamaciones. Eso lo hace a través, digamos, de las entidades que se encargan de controlar, por ejemplo, las superintendencias. ¿Sí? Ahí, entonces, cuando tenemos un problema, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, asistimos a, nos podemos quejar a través de la superintendencia financiera. ¿Sí? Tenemos un problema con un bien y servicio que nos salió, digamos, defectuoso, de mala calidad, acudimos con la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Sí? Entonces, con los servicios públicos nos llegó muy, digamos, muy alta la factura del gas, del agua y eso. Entonces, a través del Estado, con la Superintendencia de Servicios Públicos, se encarga, digamos, de vigilar que no, estas empresas no cobren servicios que no han prestado o no se excedan en las tarifas normales. Y eso se cumple a través de lo que es la regulación de la actividad económica. Proteger también a los consumidores, ¿sí? Por ejemplo, que si nosotros compramos alimentos, que esos alimentos tengan su fecha de vencimiento, no estén vencidos, que si por ejemplo nosotros compramos una libra de arroz, que la libra de arroz sean 500 gramos, no 494, entonces eso hace en su función, digamos, de regulación, de control de la actividad. Financiación del gasto nacional. También el Estado entonces debe buscar recursos para poder atender las diferentes necesidades. ¿Sí? A veces no le alcanzan, entonces debe acudir a, digamos, préstamos con las entidades financieras locales o internacionales para desarrollar obras de infraestructura y diferentes actividades que se necesitan para su desarrollo normal. ¿Sí? Así como cuando a nosotros no nos alcanzan los ingresos, ¿qué hacemos? Acudimos a que alguien nos preste, un familiar, un amigo o una entidad bancaria. Manejo de los recaudos nacionales. Entonces, una forma, digamos, la principal del gobierno de poder atender todos sus gastos, todas actividades a través de los ingresos. Y esos ingresos, ¿cómo se consiguen? A través de los recaudos de impuestos nacionales. Entonces, todos los diferentes impuestos que tenemos pueden ser locales, nacionales, departamentos. Es el gobierno. A ver, una pregunta. ¿Cuál es la entidad que se encarga de, digamos, todo el recaudo a nivel de los impuestos del gobierno? Pueden abrir los micrófonos, si alguien nos recuerda, por favor, cuál es la entidad que se encarga de... La DIAN. La DIAN, exactamente, muy bien, sí. Entonces ya el gobierno, el Estado tiene diferentes entidades que son las que se encargan de cada una de esas actividades. Entonces, la parte de los impuestos a través de la DIAN, la que se encarga, digamos, de canalizar, cobrar todos los tributos. Y la determinación de las políticas impositivas, entonces también fijar, digamos, de común acuerdo con el Congreso, que es el que fija las leyes, que es la tarifa que se va a cobrar, ¿sí? Entonces, a cobrar a la gente, digamos, cuánto es del IVA, cuánto es por industria y comercio, retención de la fuente, todas esas tarifas que el Estado, digamos, se encarga de cobrarlas, pero a través, digamos, de las leyes que se han creado, ¿sí? El gobierno no fija las leyes, digamos, en materia tributaria, sino que es el Congreso y, digamos, en cada ente territorial, las asambleas, los consejos municipales, cada entidad encargada de cobrar los impuestos en cada una de sus zonas geográficas. Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Quieren complementar en esta parte del gasto público? De las funciones del Estado. También se me olvida que en la actividad económica hay un aspecto también muy importante, digamos, dentro de las funciones del gobierno, interviene digamos, en la actividad económica a través de lo que es la política monetaria y fiscal. Son dos políticas muy importantes porque es, digamos, cómo maneja todo un sistema económico el Estado, ¿sí? La política monetaria hace referencia a la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿sí? A través de es la entidad encargada de manejar todo el dinero en la economía. Les pregunto, aquí en nuestro país, ¿cuál es la entidad encargada de manejar todo lo que es el dinero? A ver si alguno de ustedes se acuerda.
todo lo que es la política monetaria en el país, ¿sí? ¿Cuál es la entidad que se encarga de, digamos, crear el dinero, sacar el dinero para que todos tengamos el dinero en nuestras cuentas, en el bolsillo? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es la entidad que se encarga de todo el manejo de la política económica? Política monetaria, perdón. Es el Banco de la República, ¿sí? Entonces el Banco de la República se encarga, digamos, de que todos tengamos dinero en el bolsillo, que vayamos a retirar del cajero, esté allá ahí o en nuestras cuentas, ¿sí? Maneja también la parte de las tasas de interés, es el que fija las tasas de interés para todo el sistema financiero. Entonces, tengan en cuenta, cuando se habla de política monetaria, esto es lo que es relacionado con el dinero, ¿sí? Control de y las tasas de interés. Y la otra política es la política fiscal, ¿sí? La política fiscal hace referencia a lo que son ingresos y gastos del gobierno, ¿sí? Ingresos a través de impuestos y de otras actividades, y los gastos, como veíamos ahorita, entonces esos ingresos en cómo se van a distribuir, cómo se reparten. Entonces, tengan en cuenta, digamos, que esas son las dos variables macroeconómicas que utilizan todos los gobiernos para manejar la economía, ¿sí? Política monetaria y política fiscal. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud hasta ahí? ¿Está todo claro? Si me confirman, si me están escuchando, por favor. Tengo problemas como de... No quiero que nos afecte. Claro que sí, profe, Sí, le bueno. escuchamos bien. Bueno, gracias. Entonces ya aquí tienen básicamente esta primera parte que habla, que es una guía sobre las funciones del Estado, más otras hay que se les relacionan. Bueno, dentro de las, digamos, el manejo de una economía, el manejo macroeconómico, se utilizan unas variables, ¿sí? Las variables macroeconómicas. Entonces, la primera y la más importante es lo que se llama el Producto Interno Bruto, o PIB. El Producto Interno Bruto, o PIB, mide la producción de bienes y servicios realizada por los residentes de un país, o sea, dentro de las fronteras, menos el consumo de bienes y servicios intermedios que se consumieron para poder producir, ¿sí? Entonces, digamos, en términos generales, es toda la producción de un país, ¿sí? Todo lo que se produce en un país en un periodo de tiempo, por lo general es un año. Todos los bienes que se producen, pero son los bienes finales. Los bienes finales son aquellos bienes que están listos para el consumidor, que ya están disponibles. No se tienen en cuenta los bienes intermedios. ¿Qué es un bien intermedio? Un bien intermedio es aquel que, digamos, no está listo para el consumo, sino que necesita un proceso adicional para estar disponible. Por ejemplo, la tela. Entonces, la tela se necesita para producir camisas, pantalones, etcétera. Entonces, la tela no es un bien final, ¿sí? Entonces, ¿y eso por qué digamos, se tiene en cuenta? Porque si no, digamos, quedaría doblemente contabilizada. Si fuéramos a mirar, por ejemplo, la venta de tela, ¿sí? Se contabiliza y después se contabiliza la venta de la camisa. Lógicamente, la camisa lleva esa misma tela, entonces ahí quedaría dos veces contabilizada la tela, ¿sí? Entonces, por eso no se tienen en cuenta los bienes intermedios. Por eso ya en el PI, cada vez que nosotros compramos una camisa, entonces ahí sí se tiene en cuenta para el PI, es el valor que se pagó por la camisa, no, digamos, la tela que le vendió la textilera al fabricante de camisas, ¿sí? Porque ahí está incluida la tela y luego se volvería a incluir en la camisa, ¿sí? Entonces, por eso es para evitar el doble contabilización. Entonces, únicamente bienes finales, ¿sí? Entonces, está claro ahí. Y también servicios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cine y pagamos la boleta para entrar a una película, ahí queda incluido en el PIT. Vamos a un espectáculo, un concierto, ahí también. Vamos a un partido de fútbol de nuestro equipo preferido, ahí también queda incluido porque esos son servicios. Y así un corte de cabello, entonces también todos esos servicios. Recuerde que estamos hablando, pero toda la actividad legal, ¿sí? Todos los bienes, servicios legales, ¿sí? No aquellos bienes que están, servicios por fuera, actividades ilícitas, eso no se incluyen ahí. Bueno. Tener en cuenta que, digamos, ese PIB se clasifica de dos formas. Hay dos tipos de PIB. Hay un PIB real y un PIB nominal. El PIB real
como su nombre lo indica, es la producción real de bienes y servicios finales producidos en un país, pero a precios constantes. Es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años. En últimas, digamos, en términos generales, es el PIB real, se elimina el efecto de la inflación, ¿sí? Mientras que el PIB nominal o precios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos o disminuciones de la inflación. Entonces, digamos, para resumir, hay un PIB nominal o precios corrientes, o sea, digamos, el precio que está en el mercado actualmente, ¿sí? Pagamos por esa camisa 50.000 pesos. Ese es el PIB nominal o precio, digamos, de mercado, porque es lo que está valiendo en este momento. Por eso se llama precios corrientes actualmente. Pero digamos, si nosotros esa camisa la queremos comparar con los precios del año pasado, entonces esos 50.000, digamos que el año pasado valía 40.000, ¿sí? Entonces ya ese precio de los 40.000 con base en el año anterior serán PIB real, ¿sí? Lo que estamos haciendo es eliminar el efecto, digamos, de la inflación, porque el año pasado estaba a 40.000 y ahorita subió a 50, digamos, por efectos de la inflación, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa partecita, ¿sí? Entonces, PIB nominal o precios corrientes es el precio, digamos, actual, precio de mercado, ¿sí? Que incluye la inflación. Mientras que el PIB real o precios constantes se elimina el precio, el efecto de la inflación, ¿sí? Y ese PIB real, por lo general, se compara es con un año anterior, con un periodo base, ¿sí? El PIB nominal es el que actualmente, digamos, estamos desarrollando, estamos analizando. Y ya el PIB real es como el año que vamos a comparar, el año base, ¿sí? Entonces, comparamos los precios de este año con el 2020, por ejemplo. Entonces, ya esos valores que nos den del 2020. Es como si ustedes miran cuántos estaban ganando en el año 2020 en comparación con hoy, ¿sí? Hoy digamos que el salario es de 1.000.000 de pesos. Ese es sí, el salario, digamos, nominal, el precio nominal. Y en el 2020, digamos que se ganaban 800.000, ¿sí? Entonces, esos, digamos, ese millón de hoy equivalen a 800.000 del año 2020. Entonces, salía como el PIB real de esa época, o salario real. Bueno, ¿está claro? ¿Está ahí? ¿Tienen alguna duda, inquietud? Bien pueden preguntar, no hay problema, no hay inconveniente. Entonces, importante que les quede claro bien qué es el PIB nominal y PIB real para que puedan desarrollar los ejercicios, porque si no está claro, entonces no les quedará fácil realizar los ejercicios, ¿sí? Es como si nosotros, por ejemplo, y para calcular el PIB, básicamente se cogen las cantidades que se producen por los precios de cada año, ¿sí? Esa es, digamos, esa es la producción total. Se suman la producción de todas las empresas de un año, ¿sí? Lo que se produjeron. Se multiplican por los precios y eso va a un valor. Esa es la producción, digamos, de cada empresa y se suman todas las producciones de toda la empresa, digamos, a nivel del país y eso nos va a dar la producción total de la economía o el PIB. Bueno, les pregunto, ¿quién es el encargado, digamos, de llevar esas estadísticas en el país? A ver si alguien se recuerda. ¿Quién es la entidad a nivel nacional que se encarga de llevar todo ese registro estadístico y que es el que determina el PIB cada año? El DANE. Exactamente, muy bien. Entonces el DANE, digamos, todas las empresas llenan unos formularios y le envían al DANE, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa de camisas vendió, digamos, por decirlo, 1.000.000 el año pasado. Entonces envía digamos, su formulario y relacionó que vendió 1.000.000 en totales. A otra empresa que 5 y así. Entonces, todo eso lo suman y se va a calcular la producción total del país o el PIB, digamos, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de medir la producción de un país, es el PIB. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud hasta ahí? Bueno, veamos un pequeño video. Vamos a ver, ojalá nos funcione porque está como hay problemas de conexión. Vamos a ver si nos carga directamente. Así se nos cargó. Este capítulo es el primero del curso de macroeconomía básica. Comencemos con la medida del PIB. Es importante conocerla porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía del país. Antes de responder a la pregunta cómo se mide, definamos. El PIB
PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el monto total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Ahora separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen los bienes y servicios posibles de los individuos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son de bienes y servicios, porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Finales, porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Si una empresa le vende a otro motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio. De un país, porque por ejemplo la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Por último, en un periodo determinado. Para facilitar su medida y analizar su crecimiento, es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final. Por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas, en equipos de capital o máquinas para producir más bienes. Por ejemplo, un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier uso. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Las exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su mercado. Por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, lo que disminuye el PIB del país importado. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces, realmente no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es 1 millón correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, por favor déjale en los comentarios. La cocina. Bueno, y veamos otro aspecto importante relacionado con el PIB, es el asociado con el tema del crecimiento económico. Se define como el cambio cuantitativo de las variables fundamentales de la economía, siendo el Producto Interno Bruto PIB el principal indicador al medir la producción. Es decir, se genera crecimiento cuando todos los bienes y servicios producidos por un país en un año son más que los producidos el año anterior. Entonces, básicamente cuando hablamos de la producción de un país, el PIB, lo estamos relacionando con el crecimiento económico. Entonces, si miramos, digamos, comparamos la producción de este año con la producción del año anterior, si aumentó, quiere decir que, digamos que en términos generales, la economía está creciendo, ¿sí? Básicamente hace referencia a que hay mayor producción. Y eso lo vemos, digamos, vamos a los supermercados y encontramos más productos, más bienes y servicios. Pero como vimos en el año 2020, sí, por la pandemia, entonces veíamos que iba a unos supermercados y eso había como mucha escasez. Entonces, lógicamente, ese año hubo poca producción, quiere decir que no hubo mucho crecimiento, ¿sí? Porque todas las empresas estaban cerradas. Entonces, a raíz de todo lo que pasó a nivel mundial de la pandemia,
La mayoría de países no tuvieron mucho crecimiento porque no se produjo mucho. Entonces, siempre recuerden, siempre que hablemos de crecimiento económico, lo asociamos con la producción de bienes y servicios, o sea, el PIB, ¿sí?, que mide dicha producción. Y otro aspecto es el relacionado con el crecimiento económico. Desarrollo económico. Dice que el desarrollo económico, no confundirlo porque a veces es muy parecido, ¿sí? El crecimiento con el desarrollo económico. El desarrollo económico es el aumento cualitativo de los países o regiones en el mejoramiento de las condiciones sociales. Sucede cuando se crean los medios necesarios a fin de promover y mantener la prosperidad de sus habitantes. Entonces, el desarrollo económico se asocia con la sociedad necesita de un ambiente donde todas sus necesidades se cubran para progresar. Sobre todo las necesidades básicas que tienen que ver con sana alimentación, servicios de salud, educación, transporte, espacios de esparcimiento y vivienda digna. Cuando existe un aumento de estos elementos, entonces se genera desarrollo económico. Entonces ya el desarrollo económico no está asociado con la producción de bienes y servicios, sino con, digamos, las condiciones de vida, la calidad de vida, ¿sí? Como el mejoramiento en las condiciones de vida. ¿Qué nos ganamos con que haya muchos bienes y servicios? Digamos, vamos a un supermercado, está lleno, pero si no tenemos plata para comprar, ¿sí o no? Entonces lo que busca no solo que haya un crecimiento, sino también que haya un desarrollo económico, que esos más o mayores bienes y servicios que se han producido estén al alcance, que sean consumidos, que estén disponibles para la mayoría de la sociedad. Como les decía, nada nos ganamos con producir carros costosos si la gente no los puede adquirir, o que vamos a producir, por ejemplo, vamos a campos de golf, sí, son muy poquitos los que pueden acceder a esos servicios. Entonces, la idea es que esos bienes y servicios que se producen digamos, estén relacionados con el acceso a la mayoría cantidad de la población, o sea, que haya un desarrollo económico, ¿sí? Entonces, que tenga que ver con sana alimentación, buena educación, buena salud, ¿sí? Entonces, tener de la mano, tener presente que los dos van de la mano muy parecidos. Puede que un país tenga crecimiento, pero no tenga desarrollo, ¿sí? Pero si tiene desarrollo, lógicamente es porque hay un crecimiento, ¿sí? Entonces, son las dos muy parecidas. Y la idea es que se busca que los dos vayan de la mano, ¿sí? No solo que haya muchos bienes y servicios, sino que estos sean o estén a disposición de la comunidad, de la sociedad, y se mejoren las condiciones de vida. Bueno, aquí tenemos, digamos, lo que pasa es que aquí no sé por qué no aparece la gráfica, ¿sí? Es más o menos unos indicadores de la producción, ¿sí? Digamos, el PIB, cómo ha crecido para el 2019, sino que aquí estaba la gráfica, pero no sé qué. Aquí debe ser por el navegador que no está mostrando la gráfica. En el 2019, digamos, teníamos un crecimiento del PIB del 3.2. En el 2020, pues, negativo por lo que sabemos. 2021 creció un 10.6, digamos, la economía. Y se espera que para este 2022 haya un crecimiento del 4.5. ¿Sí? Todos sabemos, explica lo que pasó en el 2020, el crecimiento negativo por efectos de la pandemia. ¿Sí? Aquí ya empezamos a reactivarnos. Aquí nuevamente este 2022 han habido algunas dificultades y se espera que, digamos, haya un crecimiento del 4.5. Estos son estadísticas porque, digamos, pueden haber muchos factores que pueden hacer que aumente ese índice o que disminuya. Recuerden que como veíamos que la economía pues no es una ciencia exacta, no es exacta, es cambiante por muchas variables, muchas circunstancias. Nadie pensaba que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, entonces eso ha afectado muchas economías a nivel internacional. Bueno, ¿está ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces está claro bien del PIB, el desarrollo económico, crecimiento económico, ¿sí? Bueno, no sé. ¿Me confirman, por favor, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, duda? Profe, Dígame. ¿y ese pronóstico para el 2022, cómo se saca? No, son, digamos, varias entidades encargadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está
está el DANE, está el Banco de la República, otras entidades, digamos, que llevan estadísticas económicas. Cada uno hace sus pronósticos. Entonces, el Banco Ok, Mundial, varias entidades, cada uno nos dice que el 5, otro que el 4.5, otros que el 3. Entonces, ahí no hay como un criterio. Digamos que eso es como un dato ok. como aproximado de todo, se hace como una ponderación entre el 4.5. Como lo decía, pero eso fue antes de que ocurriera eso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, no sé, eso puede que afecte el Pues esto pronóstico al es un crecimiento. ejemplo. ¿Cómo así? Dígame, no lo entiendo. O sea, este número que hay acá, este 4.5%, Es un es un estimado, no, sí, es un ejemplo. pronóstico. Recuerda que Ok, es un pronóstico, listo. no es exacto, ¿sí? Puede ser que la economía crezca un 5 o puede ser que está por debajo, puede ser un 3, ¿sí? Hay muchos aspectos que pueden afectar, entonces, pues apenas vamos como comenzando. Recuerde que todavía falta gran parte del año, entonces puede pasar algo a mitad de año, a final, etcétera, etcétera, digamos. A un aspecto, digamos, aquí que puede afectar el crecimiento. Uno no cree, pero por ejemplo, la no clasificada de Colombia al Mundial, eso es un golpe negativo para la economía, porque eso se movía mucho todo lo que hay alrededor del Mundial de Fútbol, ¿sí o no? La cantidad de patrocinios, camisetas, detalles, entonces esos son, se hablan de unas cifras grandes, entonces esos recursos que no va a recibir el país, digamos, entonces por ahí podemos tener una, digamos, efecto negativo, no va a crecer tanto como se esperaba, ¿sí? Y puede haber otros efectos, siga este invierno que ha estado tan grave, ¿cierto? Entonces, esto ha afectado bastante también, entonces. Y otras situaciones, digamos, de inseguridad que a veces afectan. Entonces, eso se hacen algunos cálculos, algunos estimativos, pero no es que sea como muy exacto, ¿sí? No es muy aproximado. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, continuemos entonces. Un aspecto también entonces importante asociado con el PIB es el relacionado con el deflator, ¿sí? El deflator del PIB. Es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interno Bruto. Por eso se llama PIB, deflator del PIB, porque está asociado al PIB. El deflator del PIB se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. Exactamente. Entonces, para terminar, si una economía está creciendo, bien, digamos, en términos reales, se está produciendo más, o si esa economía está creciendo por efectos del aumento de los precios. Veamos este ejemplo. Digamos, una economía digamos, produce 1000 unidades de cualquier bien a 5 pesos, cada unidad, ¿sí? Entonces, si multiplicamos 1000 por 5, ¿cuánto nos daría, digamos, la producción de esa economía? Total de ese año, digamos, un año hipotético. ¿Cuánto sería la producción? 1000 por 5, ¿cuánto nos da? 1000 por 5. La tabla del 1000 a la 1, a las 2. 5.000. ¿Cuánto? 1000 por 5. 5.000. 5000, sí. Exactamente. Digamos, esa fue la producción de ese país, digamos, hipotético, en un año. Al año siguiente, sí. Entonces, por yo les digo, ese país produjo esas mismas 1000 unidades a 6 pesos, digamos. Entonces, ¿cuánto sería la producción para ese nuevo año? Entonces, serían 1000 por 6, serían 6000, ¿sí o no? Entonces, para ese año, 1000 unidades por 6 nos daría 6000. Si nosotros miramos 6000 con 5000, quiere decir que esa economía creció un 20%, por decir algo, digamos, de 5000 a 6000, creció un 20%, ¿sí o no? En términos nominales. Pero yo les digo, vamos a mirar si realmente creció esa economía. ¿Y cómo determina la producción real? Es por la cantidad de bienes y servicios. Antes se producía 1000 y ahorita se produjeron los mismos 1000. Quiere decir que en términos generales esa economía no creció, ¿sí? Digamos, ese crecimiento es ficticio, se debió por el aumento de los precios, ¿sí? Porque los mismos 1000 del año pasado fueron las mismas unidades que ahorita, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el efecto a través del deflator. El deflator nos va a decir en cuánto se incrementó esa economía, si ese crecimiento se debió a aumento real en la producción o fue un aumento causado por la inflación, por efectos de los precios, ¿sí? Bueno. Otro aspecto importante es el índice de precios al consumidor. Dice,
El índice de precios al consumidor, el IPC, lo que pasa es que no sé por qué aquí no me... Veamos, hagamos segunditos. Me ha tocado no tener pantalla completa para que me muestre todo. Listo. El índice de precios al consumidor, el IPC, es el producto resultante de una investigación estadística de carácter estratégico que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores en Colombia. La canasta familiar es la cantidad de alimentos y productos básicos que necesita una familia de N número de personas para vivir de forma saludable o al menos con la calidad mínima, ¿sí? Entonces, para mirar, digamos, cómo es el crecimiento de los precios de una economía, se utiliza el IPC, ¿sí? El IPC es el producto resultante de esta investigación estadística, que nos va a decir, digamos, cuánto están creciendo los precios de los productos, en lo que se llama una canasta familiar, una cesta básica. Digamos que la diferencia entre el PIB y el IPC es que el PIB mide todos los bienes, la producción de toda la economía, mientras que el IPC es una canasta, o sea, un grupo de productos y servicios, ¿sí? No son todos, entonces hay que tener claro esa partecita. Una cosa es el PIB y otra el IPC. Tenemos la tasa de inflación. Aquí hay un problema que no se está mostrando la gráfica, no sé por qué aquí no. Creo que es el problema del navegador. Déjame un segundito, voy a dejar de compartir para ver si abro otra presentación que me muestre, porque no nos está mostrando aquí las fórmulas. Listo, un segundito, por favor. Pero ¿Me confirman si están viendo ahorita la pantalla? sí, profe, sí se está viendo. Listo, ahorita sí, entonces. Bueno, me disculpan, pero no puedo atender por el chat. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, más bien abren sus micrófonos. Sí, como estoy aquí en presentación, no me deja atender el chat. Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, por favor, abren los micrófonos. Sí, no hay inconveniente. Profe, ¿usted ya compartió la asistencia? No, ahorita ya la vamos a compartir. Sí, gracias. Ya en un segundito. Bueno, entonces estamos viendo el deflactor del PIB. ¿Sí? Entonces, el deflactor del PIB entonces, es esta formulita para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, simplemente siempre se calcula el deflactor para un año, ¿sí? Para cada año respectivo. No se trabaja con año base, sino que siempre es el mismo año que se calcula el deflactor. Entonces, simplemente tomamos el PIB nominal sobre el PIB real y se multiplica por 100. Entonces, tengan en cuenta que hemos visto en los trabajos que ya han avanzado, los avances que han hecho,
calculan el deflactor de pi en porcentaje. No se debe calcular en porcentaje, sino en valor absoluto, ¿sí? Entonces tomamos el pi nominal sobre el pi real. Digamos que eso dio 1.2 por 100 sería 120. Entonces no es 120%, sino que ustedes lo ponen así y lo escriben. 120 punto tanto con los decimales. ¿Sí? No lo aproximen, trabajen siempre con 2 decimales. Entonces repito, si hicieron esa división, entonces les dio 1.25. Al multiplicar por 100, entonces les dio 125. ¿Sí? Entonces es el deflactor, 125. No 125%, porque está mal indicado que el deflactor no se expresa en porcentaje, sino que es un valor absoluto. ¿Eso qué nos indica? Entonces, cuando el deflactor da por encima de 100, quiere decir que efectivamente esa producción está aumentando, pero por efectos de la inflación, ¿sí? Ese mayor valor, porque recuerden, si nosotros dividimos un valor entre sí, un valor determinado sobre otro valor y da más de 1, quiere decir que el valor, digamos, arriba, el PIB nominal es mayor que el PIB real. Entonces, cuando recuerden que el PIB nominal es la producción de cada año que está por efectos de la inflación, mientras que el de abajo, el PIB real, ahí se le, digamos, disminuye el efecto de la inflación. Entonces, si la producción nominal es mayor que la real y aquí da más de 1, quiere decir que efectivamente esa producción se está incrementando por efecto de la inflación, por aumentos. Y lo contrario, si esto da menos de 1, quiere decir que realmente la economía está creciendo por aumento en la producción, no por efectos del incremento de los precios. ¿Sí? Si esto da menos de 1, quiere decir que el de arriba, el numerador, es menor que el de abajo. Es mayor la producción real que la nominal. Entonces, quiere decir que efectivamente esa economía, digamos, sí está creciendo porque es mayor el PIB real. O sea, el efecto no es por los precios, sino por aumento de la producción real. ¿Sí? Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿No? Entonces, recuerdo nuevamente. El deflactor del PIB no se debe expresar en porcentaje. Hacen la división y lo multiplican por 100 y el valor que les dé, así es. No le coloquen el porcentaje porque está mal indicado. ¿Sí? No es un indicador para ser expresado en porcentaje, sino en valor absoluto. 112.32 y traen siempre con 2 decimales para ser más exactico, digamos. ¿Sí? No lo aproximen, sino con 2 decimales. Bueno. Y vamos ahora sí, el índice de precios al consumidor. Entonces les decía que básicamente el índice de precios al consumidor es una canasta, una cesta de alimentos y de los productos básicos que necesita una familia, ¿sí? Con N cantidad de personas para vivir de forma saludable o al menos con la calidad mínima, ¿sí? Entonces ahí digamos, se toman una serie de productos, digamos, de la canasta básica o canasta familiar, ¿sí? Entonces son los productos que, digamos, consume la mayor número de colombianos, entonces con base a eso se calcula el IPC. Entonces, esta es la fórmula del IPC. Costo de la canasta familiar año corriente, o sea, en el año que estamos, sobre costo de la canasta familiar del año base. Aquí sí, el IPC se compara con otro año base, ¿sí? Tener en cuenta, recuerden, el deflactor no se calcula con año base, sino sobre el mismo año, siempre se hace el cálculo. Aquí sí. Entonces vamos a calcular el IPC, por ejemplo, del año 2021 con base en el año 2020, o del 2020 con base en el año 2019. Entonces se hace esta relación. Costo de la canasta familiar del año corriente sobre costo de la canasta familiar por. Y aquí creo que falta multiplicar por 100. Hay que multiplicarlo por 100, ¿sí? Porque ese IPC tampoco da en porcentaje, sino valor absoluto. ¿Sí? Entonces, para que no se cunda. Aquí faltó, aquí la fórmula es por 100 y es el mismo cálculo de ahorita el deflactor. No se expresa en porcentaje, sino así en valor absoluto. ¿Sí? 115.32, 128.14, ¿sí? No en porcentaje, porque el que se expresa en porcentaje es el que viene ahorita. La tasa de inflación. Entonces dice, la tasa de inflación es el aumento anual porcentual del nivel general de precios, normalmente medido a través del índice de precios al consumidor. IPC. Entonces ya la tasa de inflación sí nos va a decir en porcentaje. Entonces tengan en cuenta, la tasa de inflación se expresa en porcentaje, no en valor absoluto, sino en porcentaje y con 2 decimales para, digamos, que quede mejor y más preciso el análisis. Entonces, aplican esta formulita. El IPC, entonces el año 12, digamos, es el año final. ¿Sí? Y le restamos el IPC del año anterior o del año, sí, del año anterior. Aquí siempre se trabaja, la tasa de inflación es un año con base en el año anterior. Tampoco se trabaja, digamos, un año base. Entonces, repito,
El 2020 lo comparamos con el año 2019, el 2019 con el 2018, o sea, el año anterior, siempre, por eso se le coloca 2 menos IPC sobre 1 sobre el año anterior. Aquí no se trabaja el año base, digamos, no vamos a calcular el IPC del 2020 con base en el año 2018, no se, digamos, no se pasa esos varios periodos, sino siempre con el año anterior, porque se hace es la variación de la tasa de inflación de un año a otro, ¿sí? Digamos los años seguidos. Entonces, porque algunos en los avances han hecho eso, toman como año base y no hay año base, siempre trabajamos. Digamos, en el año que está, este es el año 2, digamos, menos el año anterior, digamos, es el 1, el año 1 sobre el año 1. Y lo multiplican por 100 porque la tasa de inflación debe ser, es así, expresada en porcentaje, ¿sí? Entonces nos va a dar en porcentaje. Si ustedes lo hacen en Excel, pues no necesitan el por cien, sino que él arriba, digamos, en las opciones, ahí tiene por colocarle los decimales y él automáticamente les pone los decimales, con 2 decimales. Entonces la tasa de inflación nos va a dar, por ejemplo, el 3.15, 6.28%, ¿sí? Entonces tengan en cuenta en porcentaje porque nos va a permitir, nos va a expresar en cuánto creció los precios de un año a otro, ¿sí? Entonces no olviden también hacer el análisis, es cuánto creció los precios de un año a otro, digamos, en términos de la inflación, ¿sí? Si les puede dar negativo, si da negativo la tasa de inflación es porque digamos, los precios no crecieron, sino que disminuyeron, decrecieron. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿sí? Si les da negativo la tasa de inflación, no hay problema, puede ser inflación negativa, o sea que los precios no están creciendo. Bueno, ¿hay alguna pregunta, inquietud hasta ahí? Entonces, tener claro lo que es el deflator, el IPC y la tasa de inflación. Son 3 parecidos, pero son diferentes, ¿sí? Recuerden, deflator y el IPC Profe, se expresan- realmente, Dígame. profe, pues realmente yo en esta de la tasa de inflación tengo como una duda. Entonces, utilizamos el año Por ejemplo, estamos 2022 con menos el el 2021 anterior. sobre el 2021. 21, exactamente. Sí, entonces es el año anterior, el 2, el año en que estamos, digamos, el año en que estamos es el 2, menos el año anterior, dividido sobre el año anterior, ¿sí? Es que esto lo que está haciendo es simplemente hallar la variación de un año a otro. Es como si yo les dijera a ustedes, ¿en cuánto se incrementa el salario de este año con base en el año anterior? ¿Sí? Entonces, digamos que ustedes el año pasado se ganaban 5 millones, ¿sí? Entonces, 5 millones el año pasado. Y este año se están ganando 6 millones, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, 6 millones es el año hoy, menos 5 millones sobre 5 millones. Ahí nos va a dar el incremento de la tasa de inflación, digamos, de un año a otro, digamos. Es el mismo concepto, digamos, ¿sí? Entonces, siempre para hallar la variación de un periodo a otro, ¿sí? Escogemos digamos, el último año, le restamos el año anterior sobre el año anterior. Y lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje, porque como estamos hallando variación, ese sí tiene que estar en porcentaje. Aquí hay un video, ahorita viene un video, entonces vamos a verlo también y ahí nos explican bien para que tomen nota de ese ejercicio. Entonces aquí nos dan unos datos del IPC del año 2019, del 2020, ¿sí? 2021 y un estimado para el 2022, porque no sabemos realmente. Pero que cuando se habla de estimaciones, son datos esperados, aproximados, pero todavía no son reales. Bueno, veamos entonces este video para que tomen nota, porque aquí nos explican bien el cálculo. O índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se debe dar una importancia o ponderación al precio de la carne.
economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 1.000 litros de queso. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 para 2 litros de leche por kilo. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017 las 4 libras de carne y 2 litros de leche. Con los precios del 2017 tenemos que el costo total de la canasta es de 20 euros. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de 26 euros. El cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. El siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC de 2016, dividimos $14 por $14 y multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es. Para el IPC de 2017, dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142. Calculemos el IPC del 2018. Este es el precio de la canasta del 2018 sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185. Ahora sí podemos calcular la tasa de inflación. En el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2017. Luego lo multiplicamos por 100. Los datos que teníamos, entonces restamos y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42,9% con respecto al 2016. El ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al año anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna sugerencia de la recuerden entonces ahí nos muestran claramente el IPC, entonces se da es en valor absoluto, ¿sí? Miren con los decimales, el IPC es en valor absoluto, mientras que la tasa de inflación, esta sí es en porcentaje, ¿sí? Para que tengan en cuenta, por favor. Entonces, el IPC y el deflactor siempre es en valor absoluto con los decimales, puede ser 1 o 2. Pues. Y la tasa de inflación, esa sí es en porcentaje, ¿sí? Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Profe, buenas noches. Dígame, sí, buenas noches. Tengo una duda ahí con el IPC. Entonces la idea es que dé siempre 100 o mayor a 100 el No, resultado. puede ser, el IPC puede ser por debajo de 100, ¿no? Si da por debajo de 100, quiere decir que no incrementó, aumentó la, pero no por efectos de la inflación, sino que disminuyó, ¿sí? Ah, listo, gracias. Sí, tranquilo. Lo mismo que la tasa de inflación. Si les da negativo, no hay problema, ¿sí? Quiere decir que no están incrementando los precios. Tener presente eso.
Bueno, voy a dejar de compartir para la pantalla para compartirles el link de asistencia, para que lo diligencien, por favor, ¿sí? Ya se los voy a compartir y tener en cuenta las siguientes indicaciones. ¿Me confirma si recibieron ahí el link de asistencia, por favor, por el chat? Señor. Profe, sí, gracias, lo recibimos. Bueno, entonces tengan en cuenta lo siguiente, en las indicaciones. Bueno, periodo en el cual está matriculado, 16.1. Zona en la cual está matriculado, bueno, todos son de la zona occidente, ¿cierto? Listo, no hay problema. Si hay alguno de pronto que no está desde la zona occidente, por favor, entonces, zona occidente, que es la que está ofertando el B-Learning. Centro en el cual está matriculado, entonces ahí sí, porque ahí tenemos todos los centros, entonces ahí relación en el centro. Escuela ECACEN, ¿sí? ECACEN, que es la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, aunque ahí tenemos estudiantes de otras escuelas, por favor diligenciar ese CACEN, que es la escuela que está ofertando este B-Learning, ¿sí? No a la escuela que ustedes están matriculados, por favor, los que son de otras escuelas. Bueno, curso al que asiste, Fundamentos de Economía, sesión segunda, fecha de hoy, abril 7. Nombre del tutor que amablemente los acompaña, Humberto Bedoya Valencia. Y grupo, ahí sí colocan el grupo, cada uno a los que ustedes pertenecen. Listo. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, inquietud con la asistencia, me dicen. Zona Occidente, curso Fundamentos de Economía, el centro sí es el centro que cada uno de ustedes pertenece. Escuela de CACEN, que es la escuela que está ofertando el B-Learning, no es la Profe, escuela. hola, Sí, qué pena dígame. interrumpirte. Tranquila, De dígame. pronto nos podrías enviar el link del video que acabamos de ver al chat, ya nosotros lo Yo guardamos de alguna forma para apoyarnos, porque no se No, yo escuchó les comparto mucho. la grabación. Recuerden que la grabación se las comparto. y No, la pueden por ver. eso, pero igual la grabación quedaría igual el sonido también, ¿no? ¿No quedó bien el sonido? ¿Qué? No, se escuchaba muy poco y mira que hay compañeros también que decimos lo mismo. Ay, ¿por qué no Entonces, me para ver dijeron si... por haberle subido el volumen? No, sí, claro, ya escribimos en el chat que no se escuchaba mucho, pero no. De pronto puedes compartir el link por el chat de aquí, ya Sí. nosotros lo guardamos. Bueno, ya se los voy a compartir si está bien. Listo, profe, muchas gracias, muy Bueno, amable. con mucho gusto, no hay problema. Ahí ya les envié un video. Profe, buenas noches. Una pregunta, Bueno, ¿cuál es la escuela? ¿cómo? ¿Cuál es la escuela? El nombre. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN. Sí, es la escuela que está ofertando el B-Learning, no es a la escuela que ustedes que pertenecen, que están matriculados. ¿Sí? Curso Fundamentos de Economía, nombre del tutor que amablemente los acompaña, Humberto Bedoya Valencia. Fecha de hoy, sesión segunda, esta es segunda sesión B-Learning. Bueno, ahí me confirma si están viendo los videos, por favor. El link de los videos. Sí, señor. Bueno, gracias. Repito, entonces, periodo 16.1, zona occidente, que es la zona que está ofertando este B-Learning. El centro es el centro que cada uno pertenece. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, que es la que está ofertando el B-Learning, no la escuela que ustedes pertenecen. Sesión segunda, B-Learning 2, fecha de hoy, abril 7. Nombre del tutor que amablemente los acompaña, Humberto de Valladares. Y es el grupo, sí, el grupo que ustedes pertenecen, ¿no? El 100 tal, el 200, 300. Nuevamente les repito, recuerden que para poder acceder a la bonificación deben haberse inscrito previamente, ¿sí?
Y diligenciar la asistencia. Si no diligencian la asistencia, no se les carga los puntos. Si no se han inscrito, no hay problema, lo pueden hacer ahorita que termine la sesión, no hay inconveniente, o mañana, no hay problema. Lo importante es que queden inscritos para que se Profe. les cargue. Dígame. Sobre eso de la inscripción al B-Learning, una vez que uno se haya inscrito la primera vez, ya queda inscrito Y para las 3 exactamente. Sí, secciones, ¿cierto? no necesita volverse a escribir, exactamente. Solamente se inscriben una sola vez, ¿sí? Vale, muchas gracias. No hay problema. Recuerden que el sábado tenemos réplica, ¿sí? Entonces, por si tienen algunos compañeros que no pueden asistir hoy, que por favor el sábado, ¿sí? No es necesario que asistan a las 2, con una sola tienen. Listo. Igualmente también los invitamos para mañana a la sesión CIPAS, que es con la profesora Clara, que es la que ustedes pertenecen. Mañana vamos a hacer también los dos las CIPAS. Es muy bueno que asista también, porque ahí sí vamos a mirar ya los ejercicios en profundidad, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios para que les quede muy claro. Entonces, tienen muchas herramientas del video, con los videos de hoy, creo que pueden solucionar. Y mañana con los CIPAS ya reforzamos, y de tal forma que no hay motivo para que no saquen una buena nota en esta fase, ¿sí? Ya tienen todas las herramientas para que hagan los ejercicios bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, profe, qué pena. Lo Dígame. que pasa es que no sé si soy yo la conexión como tal, pero ya me ha secado 4 veces, las últimas 2 veces me demora mucho para ingresar. O puede ser el Incluso lo internet, del sí. chat, Es el internet ahí incluso donde, sí, es el que me internet de su voy como en zona. medio de transporte. ¿Cómo? Y incluso lo del chat, pues no veo nada, pues como que se me borró todo. ¿Me podrían enviar nuevamente el link para la asistencia? Es que Claro, con mucho el chat me gusto. aparece vacío. Tranquila, no hay problema. Muchas Recuerden que de todos gracias. modos, después se les comparte la grabación para que la puedan ver, no hay inconveniente, ¿sí? Muchas gracias. Con mucho gusto. Y ahorita al final, de todos modos, volvemos a compartir la asistencia al final. Listo. Ahí nuevamente, Profe, ¿me repite su nombre? ¿qué cosa? Su nombre, por favor. Nombre Humberto Bedoya Valencia, ¿sí? Humberto Bedoya Valencia. Ahí de todos modos por el chat les acabo de enviar nuevamente el link de asistencia con las indicaciones, ¿sí? Programa de CACEN, Escuela de CACEN, Fundamentos de Economía, sesión segunda, fecha de hoy, abril 7, tutor Humberto Bedoya Valencia y el grupo al que cada uno de ustedes pertenece. Profe, entonces, Profe, ¿me repiten la escuela, por favor? Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, ¿sí? Que es la escuela que está ofertando el B-Learning, no a la escuela que ustedes están matriculados. ECACEN, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Bueno, ¿había alguien iba a preguntar alguna otra cosita? sí, yo, Dígame. que el tercer encuentro es el martes 26 de abril. El último encuentro, sí, pues no tengo aquí a la mano de todos modos ahí se les invita, sí, oportunamente se les hace la invitación, sí, pero es para final de abril, correcto, sí, la tercera y última sesión, no hay problema. Recuerden asistir, a quien asista a las 3 sesiones, tienen los 50 puntos que sirven bastante, ¿sí? Por eso es bueno que deban inscribirse previamente y diligenciar hoy la asistencia. Tenemos cerca de 60 personas, esperamos que estén los 60 inscritos para que todos... otra cosita, sí, por favor tengan presente que estos puntos solamente se les cargan al final del curso, ¿sí? Cuando ya se registra el 75, entonces para que no... A veces preguntan que cuándo... No, es al final del curso, cuando se carga el 75, se lo carga la plataforma automáticamente, entonces para que no estén preguntando, porque nosotros no depende de nosotros, sino que eso se hace automáticamente en la plataforma. Pero para eso tienen que estar inscritos y diligenciar la asistencia de hoy. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud para que continuemos? Bueno, entonces continuamos, por favor. Profe, qué pena, a mí no me está dejando diligenciarla, pues no me habilita para digitar. Está entrando por el correo institucional, es que hay que entrar por el correo institucional, ¿sí? Porque eso está atado al correo institucional, entonces debe entrar al correo institucional, ¿sí? Que es... Cuando ingreso pues al link y me carga, no sé, Pero no me no, es deja mejor pues, digitar nada. entre primero al correo institucional y abre otra pestaña y ahí lo copia más fácil, ¿sí? A veces algunos
Si están ahí en el correo, sí lo deja cargar directamente, pero si no está en el correo institucional, entonces le toca es abrir y abre otra pestaña, ¿sí? O si no, cópialo y puede ir más tardecito, ¿sí? Lo importante es que sea hoy mismo, que no se pase de hoy para que quede ahí registrado, porque si pasa de hoy ya se me pierde el control y ya después otro día no lo alcanzo a ver, entonces... Bueno, tenemos aquí problemas de tormenta, entonces si se va la señal, me disculpan que se cae, por si de pronto se cae el internet, entonces por favor. Bueno, entonces continuemos. Sí, dígame. Tutor, Sí, dígame. tutor, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Profe, resulta que tengo el internet muy intermitente. ¿Sí me escucha? No hay problema, no. Tengo Entonces, el internet muy intermitente y se me salió ahora y no puedo llenar la asistencia. no, Yo que tengo la mano levantada. no, bueno, entonces no hay problema. Si ustedes tienen el correo que yo les envié, me envían ahí un mensaje, un correíto para el correo que yo les envié, humberto.bedoya@unad.edu.co, y me envían entonces por ahí los datos, y yo los tengo en cuenta entonces. humberto.bedoya@unad.edu.co, y me envían los datos completos, entonces yo les diligencio manualmente, si no pueden entrar. O si no, copien, si tienen a la mano, copien la asistencia y lo pueden hacer después de que termine, ¿sí? O más tardecito. Lo importante es que sea en la noche de hoy, ¿sí? Profe, ¿puede colocar su correo ahí en el chat, por favor? Yo lo voy a colocar aquí en el chat. De todos modos, lo tienen ustedes en el correo que yo les envié, ahí está. Muchas gracias. Ya se los voy a poner entonces. Ok. Con mucho gusto. Humberto con minúscula, repito, es Humberto con minúsculas. Ese me fue. Ya lo corrijo. Humberto Bedoya. Listo. O copien, si tienen problemas, si pueden copiar el link de asistencia, lo copian y después me lo envían más tardecito al correo, ¿sí? El correo, y ahí me escriben los daticos, ¿sí? Recuerden. Nombre completo, cédula, programa. Y yo les hago el registro manual, no hay inconvenientes. Lo importante es que sea esta misma noche que me envíen los datos. Si no pueden entrar ahorita, pueden ingresar más tarde la asistencia. Deben hacerlo desde el correo institucional, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Bueno. Y por último, recuerden tener en cuenta la cultura de la originalidad, ¿sí? Hay algunos inconvenientes. Entonces, para los trabajos que van a subir, él automáticamente les arroja ahí, cuando ustedes lo suban, el índice de similitud. Ese índice, por favor, revisen, no debe pasar del 30%. Están enviando 50, 60 y así no se les acepta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Miran acá. Entonces, si ese porcentaje es más del 50, acá les dice, vea, en el resumen, aquí cuáles son los archivos que, digamos, que tienen esa coincidencia. Entonces, ustedes van a entrar y mirar. Entonces deben corregirlo y bajar ese porcentaje. No les puede aparecer más del 30%. Y aquí, digamos, cada archivo que no sea mayor del 10 o 15% aquí. Entonces, cuando hagan el Turnitin, revisen, ¿sí? El informe. Eso les muestra el resumen. Entonces, lo que está en rojo es lo que, digamos, lo que tiene similitud con nuestros trabajos. Entonces, no debe tener tanto rojo, digamos. Entonces, ustedes deben revisar. Acá, este total no debe pasar del 30%. Y aquí cada archivo individual no debe pasar del 15 o del 20%. Entonces, que la fase anterior tuvimos aquí coincidencias altísimas, 50, 60, 70%. Entonces, así no se les acepta porque pues, eso indica que ustedes aportaron muy poquito. Todo es tomado de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, aquí les dice de dónde sale. Entonces, para que por favor revisen que cada archivo individual no puede pasar del 15 o máximo el 20%. Esto es individual. Y acá el total no debe ser superior al 30%, digamos. Sí. Ya si hay alguna duda, inquietud con el tutor respectivo, con la tutora Clara Elena, y ella con mucho gusto les colabora. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud? Es para que hagamos
una actividad, una lúdica muy interesante que es esa parodia de quién quiere ser millonario, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacerlo como quién quiere aprender economía. Vamos básicamente para mirar si captaron los conceptos que vimos hoy para que les quede claro y no haya duda. Bueno, vamos a entonces mucha concentración. Vamos a ver entonces. Primera pregunta. Dice, las dos grandes ramas de la economía son micro, macro, psicología, sociología, econometría, autometría, antropología, sociología. ¿Cuál es la pregunta correcta entonces? ¿La respuesta correcta? Ah, Por acá dicen la A. A ver, ¿alguien qué dice? ¿Qué otra? Todos dicen la A. Sí. Bueno, muy bien. Veamos a ver qué nos dice. Sí, efectivamente, muy bien. Veamos con la siguiente. Los agregados nacionales pertenecen al área de microeconomía, macroeconomía, supereconomía, hipereconomía. a Los ver, agregados nacionales. Macroeconomía. La B. Dicen la B. Sí, la B. Veamos a ver si están correctos o no. Veamos a ver qué nos dice el computador. Y efectivamente, muy bien. Se nota que sí captaron los temas que vimos hoy. Veamos la siguiente. Dice, una de las funciones económicas del Estado es recaudar impuestos, regular la actividad económica, determinar el gasto público, todas las anteriores. ¿La qué? la D. La D. ¿B o D? La No D. digo muy bien. ¿B de burro o D de dedo? Dedo. Dedo. De dedo. D. D de dedo. 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 Bueno, veamos a ver si está la cosa. Efectivamente, esas son las funciones, recaudar impuestos, regular la actividad económica y determinar el gasto público. Todas son funciones del Estado. Bueno, muy bien, excelente. Entre las funciones económicas del Estado está intervenir el valor de la tasa de cambio, fijar multas, regular los mercados. De todas las anteriores. A ver, ¿cuál creen ustedes que es Para la mí la correcta? D. D. La Todas D. las anteriores. Todas las anteriores. De todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen. Efectivamente, muy bien, están bien sincronizados. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. El Producto Interno Bruto es el producto de los impuestos, el valor de las exportaciones, el valor de la producción de los bienes y servicios del La país, C. el gasto público en educación. C. C, Pero La correcto. C. Última La C. palabra. La C. Seguro. Vamos a ver qué nos dice el computador. Y efectivamente, muy bien. Se nota que captaron los temas de hoy. Siguiente. Cuando se habla de PIB real nos referimos a PIB inflado, PIB deflactado, PIB desinflado o PIB reventado. Esto parece como igual, ¿sí o no? Cuando hablamos de PIB real nos referimos a PIB inflado, PIB deflactado, La PIB B. desinflado, La B. PIB reventado. B. ¿La B o la B. D? B. De burro. Burro. Sí, PIB deflactado. O sea, veamos a ver. Veamos a ver. Y efectivamente, sí, recuerden que el deflactar es el proceso por el cual se elimina el efecto de la inflación, ¿sí? Para que nos dé realmente la producción. Muy bien. Cuando nos referimos al desarrollo económico, hacemos alusión a, el desarrollo económico, hacemos alusión a mejoramiento de las condiciones de vida, generación de productos de mejor calidad, mayor producción de alimentos, más impuestos. La La Desarrollo económico dice La mejoramiento en las condiciones de vida. Veamos a ver si es correcto o no. Y muy bien, efectivamente. El desarrollo tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, no con tanto la producción de bienes y servicios, sino mejorar el nivel de la calidad de vida de los ciudadanos. Excelente. El crecimiento económico se conoce como el aumento el crecimiento, desempleo, tasa de inflación, PIB, ninguna de las anteriores. B. B, tasa de inflación. A ver, ¿quién dice algo más? ¿Está de acuerdo? El crecimiento La económico se conoce La como C. Yo digo La que la C. C. C, PIB. La C. Bueno, ¿alguien tiene otra Sí. respuesta? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La C.
¿Seguro? Veamos a ver qué nos dice la respuesta. Efectivamente, el PIB. Entonces, la producción de bienes y servicios asociado con el crecimiento, ¿sí? Muy bien, excelente. Deflactar el PIB significa calcular la inflación, revisar los precios de la canasta familiar, calcular el PIB real, eliminar la variación de los precios. Esta está muy buena porque todo está como parecido. Deflactar el PIB significa. Sí. Dice C, calcular el PIB La real. A ver, C. alguien- C por acá. ¿Alguien tiene otra Sí, la pregunta? sé. Otra opción. C. Vamos a ver. Última palabra. Vamos a ver qué nos dice el computador. Muestren la respuesta, por La favor. D. ¿Alguien dijo la B? Revisar los precios de la canasta familiar. Veamos a ver la respuesta correcta. Eliminar la variación de los precios. Ahorita les dije que deflactar es eliminar el efecto de la inflación, o sea, eliminar la variación de los precios, ¿sí? Sino que al deflactar va a dar el calcular el PIB real, ¿sí? Pero entonces el concepto de deflactar es eliminar la variación de los precios. Y al eliminar, lógicamente, nos va a dar el calcular el PIB real, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Esa está muy buena porque sí, tiene como esa confusión. Bueno, muy bien. IPC significa Instituto de Precios de Colombia, Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios Colombianos o Índice de Precios Constantes. Está La buena. B. Sí. La B, la B. La B. La B, seguro. La B. Índice de Precios al Consumidor. Bueno, vamos a ver si es esta. Aquí nos fuimos y muy bien, efectivamente es el IPC. Para terminar el IPC es necesario investigar los cambios en la variación en la tasa de cambio, el índice de la bolsa de valores, la canasta familiar o el boletín del consumidor. La Esa está C. también. La Canasta C. familiar. La C. La C. ¿Cuál? La C. La C. Canasta familiar. Sí, la canasta familiar. Vamos a ver. Veamos a ver qué nos dice entonces el computador. Y efectivamente, ¿sí? Entonces recuerde que el IPC básicamente es un cálculo estadístico que consiste en calcular los, digamos, los valores de la canasta familiar, ¿sí? Una cesta de varios productos, ¿sí? A diferencia del PIB, que mide toda la producción de todos los bienes y servicios de la economía, todos, ¿sí? El IPC es solamente una parte, o sea, lo que están en la canasta. Bueno, muy bien, excelente. La tasa de inflación se calcula a partir de la tasa de inflación, deflactor del PIB, índice de precios al consumidor, PIB nominal, todas las anteriores. Esta también La está B. como buena. La La B, B. dice, B, índice de precios al consumidor. Sí, ¿Seguro? la B. Última palabra. Sí. Veamos a ver qué nos dice el computador. Efectivamente, Sí. sí. Entonces, la tasa de inflación se calcula con base en el índice de precios al consumidor, el IPC, y el cual calcula, digamos, la canasta de una serie de productos básicos. Excelentes. Se nota que han captado muy bien las temáticas de hoy. Listo, entonces con eso terminamos la sesión de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Tienen alguna pregunta, alguna aclaración, inquietud? ¿Está claro todo? Pueden preguntar alguna cosita que tengan. Voy a volver a compartir la registro de asistencia por si alguien falta por la asistencia. ¿Alguien faltó por la asistencia? ¿Me confirma, por favor? Voy a volver a compartir aquí la asistencia. ¿Sí me están escuchando? Sí, Bueno, Sí. listo. profe, una pregunta. ¿A qué horas es el CIPAS? El CIPA mañana es de 6 a 8. Sí, mañana 6 a 8, Dios mediante. Estamos con la profesora Clara Elena y conmigo también. Vamos a juntar los dos grupos. ¿Sí? Están ustedes y otra zona. Entonces lo hacemos conjuntamente con la profesora Clara Elena. Entonces es bueno si pueden asistir.
porque ahí ya vamos a mirar los ejercicios ya parecidos para que les quede claro. Pero con lo que vimos hoy en las temáticas, digamos los videos, yo creo que ya pueden hacer los ejercicios y no hay disculpa, como les decía ahorita, para que no tengan una buena nota. Una buena Profe, el CIPAS calificación. es grabado. Queda grabado El así CIPAS también se CIPAS. graba, sí que claro, todo eso se graban y después se les comparte, ¿sí? Ya después cada Gracias. el tutor responsable les envía también la grabación de los CIPAS, ahí tienen muchas herramientas. Perdón, entonces no hay disculpa para que, como les decía, no tengan una buena nota en esta fase. Recuerden hacer los aportes oportunamente, todavía tenemos una semanita, entonces aprovechen para que reciban la retroalimentación, ¿sí? Puedan corregirlos y envíen el trabajo para que tengan una buena nota, un buen rendimiento académico. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, inconvenientes, preguntas, inquietudes, entonces dejamos por hoy. Muchas gracias a todas y todos por la asistencia, por la participación. Y quedamos pendientes, entonces, Dios mediante, para el tercer B-Learning y último. ¿Sí? Nuevamente les reitero, si no han registrado Muchas gracias, tutor. Bueno, si no en la inscripción, pueden hacerlo ahorita más tarde, la inscripción. Y si tuvieran problemas con el link de asistencia, lo pueden hacer esta misma noche, no hay inconveniente ahorita más tarde. Bueno, feliz noche para todas y todos. Muchas gracias por la Gracias, profe. asistencia. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, hasta luego.